Rojas Gómez está con nosotros, miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo. Él es de la Secretaría, titular de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales. Pero lo hemos invitado por estas propuestas de reforma con las que se ha empezado el diálogo. Onofre estuvo al frente de la oficina de modernización del Estado y entonces oficina presidencial, la comisión presidencial. La comisión. Y en esa comisión se discutieron las propuestas de reformas para el Estado. Entonces, a la luz de esa experiencia, ver lo que se está proponiendo hoy y qué cosas sugiere Onofre. Buenos días, Onofre, adelante. Sí, muy buenos días y muchísimas gracias por esta invitación. Siempre es muy grato estar con un equipo de periodistas inteligentes, bien informados y la federación puede funcionar aquí, tiene quórum. También. Lechito y yo. Realmente, como decía Julio, a mí me correspondió ser el secretario ejecutivo de lo que fue la Comisión Presidencial para la Reforma y Modernización del Estado, que en octubre de 1996 la creó mediante decreto el presidente Leonel Fernández. Y bueno, yo creo que con lo que ha pasado históricamente en esta primera parte del siglo XXI, yo creo que de alguna manera ese enfoque sobre la reforma y modernización del Estado es algo que, digamos que fue un proceso que hizo en gran medida una transición en el Estado dominicano, especialmente en los aspectos de la modernización. Fíjense que en aquel momento se habló de eso, de una comisión de reforma y modernización del Estado. Y esas expresiones tenían un sentido muy concreto. Las reformas las enfocábamos como los cambios sustantivos, los cambios más profundos, los cambios que iban a tener una repercusión en el orden jurídico e institucional y en los cambios, vamos a decirlo así, de la cultura, de la mentalidad. Eso era, con eso manejábamos el concepto de reforma. La modernización lo veíamos siempre como un complemento de las reformas, porque la modernización a lo que se refiere es a la actualización en formas de trabajo, en sistemas de trabajo, en procesos, en el uso, la introducción de las tecnologías de la información y la comunicación que en aquel momento prácticamente empezaban. O sea, yo nunca se me olvida un experto colombiano que invitamos a dar una conferencia sobre comunicación y recuerdo que él comenzó la conferencia sin decir nada. Y fue una pregunta directa. ¿Cuál es tu email? Esa será la pregunta que va a dominar por los próximos años y para inicio del próximo siglo. No lo entendíamos. Estoy hablando de antes en el 96. Y efectivamente, todo el que conoce, digamos, buena parte de nuestra juventud, por ejemplo, no sabe cómo funcionaba el Estado dominicano. Yo recuerdo la primera medida que se tomó en aquel momento, la primera sugerencia que nosotros dijimos como un punto de arrancar fue: vamos a intervenir el aeropuerto. ¿Por qué el aeropuerto? Porque nadie, ningún joven hoy día se imagina que los maleteros, las aduanas del aeropuerto de las Américas estaban llenas de maleteros que le arrebataban la maleta al pasajero cuando llegaba, y aquello era. Entonces ahí se inició un proceso de modernización, no vamos a decir, ahí no hubo ninguna reforma inicialmente, pero sí una modernización, una capacitación, se introdujeron los carritos, se introdujo la computación, etcétera. Es decir, y sobre múltiples oficinas, lo que eran, por ejemplo, servicios básicos,
hay que saber lo que era ir al departamento en obras públicas que emitía las licencias. Eso era una cosa, una odisea. Sí, señor. Entonces, bueno, comenzaron a desconcentrarse esos servicios, lo mismo que, por ejemplo, pago de impuestos, el pasaporte, etcétera. O sea, fueron, digamos que ahí hubo un proceso muy importante en el cambio en el enfoque de la administración pública en el país. Y entonces, claro, en aquel momento lo que se planteó fue era un enfoque bastante integral, y por supuesto se creó un equipo ejecutivo que estábamos 24 horas del día trabajando mañana, tarde y noche incesantemente en todos aquellos procesos que implicaban también una cosa importante. Vi que el presidente Abinader dijo más adelante que quiere que la sociedad participe, y bueno, esto es fundamental. Nosotros decíamos, recuerdo, teníamos como una especie de lema en la Comisión de Reforma, en el cual decíamos, para importantizar la participación social, la participación de la gente, decíamos, la participación es el método fundamental para hacer las reformas, al mismo tiempo que es lo que te da más garantía para la continuidad de los procesos. Ahora que se está hablando, por ejemplo, de modernización del Estado, ¿es verdad que el Estado durante las administraciones del PLD pues se modernizó bastante? Ahora, pasado el tiempo, ¿qué cosa entiendes que pudieran cambiar, que pudieran modernizarse en el Estado actual? Bueno, evidentemente que hay muchas cosas en las cuales para mí el país todavía no ha logrado. Por ejemplo, nosotros queríamos que hubiese más descentralización y desconcentración. Se avanzó en eso, pero no, digamos, al ritmo que requiere la sociedad. Yo creo que ahí tenemos un déficit importante. O sea, nosotros tenemos que rescatar la idea duartiana con la cual se fundó esta república. Duarte creó la República Dominicana fundado en un ideal viendo como una democracia municipalista. Entonces, en el municipalismo nos hemos quedado muy retrasados en el sentido, aunque han avanzado muchas cosas, se han mejorado cosas, pero digamos el peso de los municipios continúa todavía muy débil. No es posible que nosotros tengamos cifras que oscilan entre el 2.3 y el 2.7% del presupuesto nacional para que lo maneje la autoridad local. Cuando tú analizas pero allá ahí no es ley que falta. De ahí, todas las leyes están hechas, lo único que falta es darle cumplimiento, porque hay una descentralización de los ayuntamientos, se supone que deben recibir un presupuesto, por una serie de cosas no lo reciben, pero ya no es ley lo que falta ahí. Sí, Julio, ahí hay una parte que es importantísimo, ese tema que tú tocas, porque, y lo quiero señalar para lo de ahora también, porque siempre acá nos vamos a la ley, nos vamos al cambio, vamos a decir, legal en la institucionalidad. Y la legalidad siempre tiene que estar acompañada, y yo siempre he defendido la idea de que lo más importante es la legitimidad de los procesos y los cambios también en la cultura. Entonces, por ejemplo, es verdad, los municipios tienen una serie de instrumentos, pero sencillamente no se cumplen. Entonces, hace falta allí una voluntad política
ahí viene la necesidad de un cambio muy importante, creo yo, a nivel de los partidos políticos. Hay también una responsabilidad grandísima en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque realmente no cualquiera debe ser alcalde. Es decir, esa es una función tan importante que los partidos políticos deberían tener una preocupación especial para procurar que su representación en los ayuntamientos sea, digamos, cada vez... los alcaldes y los regidores. Y los regidores también, porque, y es propio para los congresistas. Los regidores, los partidos lo que hacen es buscar gente que no entiende. Bueno, eso es grave. Sí. Eso es grave. O sea, el concepto de la municipalidad. Pero ahí hay un punto importante. Otro punto, Julito, que está relacionado con eso, yo creo que es fundamental también, que es el enfoque territorial para la planificación y para el ejercicio del gobierno. O sea, todavía el país se mueve mucho por, es decir, como se mantiene un fuerte nivel de centralización todavía y todo está muy concentrado en el Poder Ejecutivo, lo que predomina son entonces las oficinas sectoriales del gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Hay una gestión sectorial fundamentalmente, pero ¿qué es lo que sucede en la práctica? La gente vive en un territorio determinado y ese territorio hay que mirarlo de conjunto y tiene que haber, por tanto, o sea, una planificación dirigida de manera integral al territorio, igual como debe ser la gestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú tienes visiones parcializadas desde los sectores, entonces hay una gran cantidad de oportunidades que se pierden en las inversiones y ya en la práctica de la gestión. Entonces, pero tengo entendido que Seara Hatton, lo leí habló sobre la cuestión de la territorialidad. Bueno. Miguel Seara tiene un enfoque claro sobre eso, sí. Claro. Desde 2008 con la publicación del informe sobre desarrollo humano viene. Sí, pero me refiero a lo que sucede en la práctica. Sí. O sea, claro. En la Constitución propiamente dicho tendría que hacerse alguna variación, o con la orientación general que hay en la Constitución lo que faltarían es aplicar leyes y hacer cosas. Bueno, es que la mayor parte, yo ahí coincido con lo que decía Julio al inicio, o sea, realmente yo creo que hay demasiadas cosas que nosotros no hemos aplicado y que no es por la falta de la legislación. No es por reforma constitucional. No es esencialmente, sí, en la legislación. Es más bien una reforma en la conducta política. No tiene esa constitución es decir, que el Estado Dominicano no llega mínimamente a reconocerlos. Entonces, ahí el tema no es esencialmente, vamos a decir, jurídico institucional. O sea, yo creo que hay un tema de aplicación, de desarrollo práctico, concreto de las cosas, digamos, de un poder ejecutivo, y igualmente en relación con el empresariado y con los sectores de la sociedad, es decir, una visión, vamos a decir, de conjunto y de voluntad para que las cosas sucedan, pero realmente hay demasiadas cosas en que, digamos, ha estado faltando voluntad por un lado, pero también como un cierto enfoque, una cierta capacidad en el enfoque. Marilena. Onofre, aprovechando tu amplia experiencia, no solamente en la modernización, sino también como exdirector de la Gran Mancomunidad, ordenador de los fondos del OME, mucha experiencia, pero aterrizando ahora en el diálogo. Hay muchos que pronostican su fracaso por una serie de razones, pero a todos nos conviene que sea un éxito. Y para esto es vital, y en esto quiero saber tu opinión, la metodología, ¿qué metodología, desde tu punto de vista, puede garantizarte que esto funcione? Esto en primer lugar. Y segundo, ¿cómo lograr una participación más amplia? Los empresarios, los políticos van a defender sus intereses.
pero ¿quién representa a la ciudadanía? Apenas en el Consejo Económico y Social hay solo 2 personas representando a campesinos y los derechos barriales. Se ha dicho que se va a ampliar, pero ¿cómo? Entonces, la metodología y cómo ampliar la representación. Sí, bueno, yo creo que sobre los propósitos, yo creo que concuerdo contigo. O sea, todos tenemos que procurar que sea todo lo contrario, que ojalá que esto pueda ser un diálogo fructífero. Naturalmente, por un lado, yo creo que eso sí necesita de unas capacidades en el plano operacional, es decir, tiene que haber un equipo designado especialmente, es decir, para que trabaje en las agendas. Creo que el mismo gobierno debería tomar mucho más iniciativa en cuanto a proponer ya de manera más clara y detallada los temas. Y entonces hay muchas formas para que la ciudadanía participe y las organizaciones de la sociedad. Es decir, yo creo que en cada uno de los temas pueden abrirse múltiples espacios de participación, y no solamente aquí a nivel central desde Santo Domingo, sino también a nivel de los territorios. Y además, digamos, yo creo que, por ejemplo, nosotros tuvimos una experiencia en lo que fue el primer Congreso del Pueblo, profesor Juan Bosch, en la Fuerza del Pueblo, y es que nosotros estuvimos convocando miles de personas a través de una plataforma informática. Entonces, eso también tiene sus posibilidades. Entonces, yo creo que, digamos, que no debería haber restricción en esto, sino que debería procurarse que haya el mayor consenso posible para que lo que se proponga pueda ser como un propósito común. José. Bueno, hay que aprovechar el diálogo propuesto por el presidente. Es una gran oportunidad. Una gran oportunidad, porque nosotros deberíamos tener un espacio de diálogo permanente para ponernos de acuerdo, como hacen las personas civilizadas. La forma de fortalecer en ese diálogo la municipalidad es seguir apostando a la transferencia del poder. La municipalidad no es más que una desconcentración del poder, una horizontalización del poder, es distribuir el poder en todo el territorio. La municipalidad es el futuro de la administración. Gracias, José, gracias. Espérate. No, porque veo que tú estás... Gracias, José Rojas. Tú ahorita empezaste. Entonces, eso es lo que yo creo. Eso es lo que yo creo. El poder ha estado muy concentrado en el poder ejecutivo. Y la municipalidad hay que seguir fortaleciéndola como una de las aspiraciones de Duarte. Ahí la liga municipal es clave, que dirige mi compañero en el Congreso, Víctor de Asa. Es clave la Liga Municipal Dominicana, pero hay que cambiar la filosofía. A ello hay que apoyarlo, pero que también hay que fiscalizarlo. Es un problema. Pero yo quería preguntarte, Onofre, sobre las declaraciones de Leonel en Santiago. Tú, como líder político que pertenece al grupo de Leonel, ¿tú crees que también, como él dice, la Biblia debe enseñarse en las escuelas? Bueno, comienzo por la primera parte, sí, que es la más propia de... Por suerte, recuerden al profesor que Barrabás no era un ladrón, que esa es una calumnia bíblica. Que el ladrón se le llamaba porque era un rebelde. Era un revolucionario. Era un revolucionario. Entonces, un celote. Exacto, pero y lo designa como ladrón. Al designarlo como ladrón lo están calumniando ahí bíblicamente, porque no era un ladrón Barrabás. Pero adelante. Bueno, digo que del diálogo que se me ha invitado y que estamos desarrollando, digamos que la pregunta más propia es la que señala José La Luz. Él opinó sobre el tema. El valor, pero te tiró una pregunta sobre la desconcentración. Es realmente con la municipalidad hay que hablar es de descentralización. Así realmente, porque la municipalidad es un poder propio. Yo
el día que se plantee una reforma constitucional, vamos a decir, hay que ponerlo como un poder del ya Estado más profunda, y yo aspiro a eso. Sí, un poder del Estado. La visión duartiana. Esa es la idea de Duarte. A que sea un poder. Esa es la Constitución de Cádiz. Pero bueno, Duarte la puso el proyecto de constitución dominicano primero fue el de Duarte. Duarte lamentablemente no desarrolló un proyecto de constitución. No, creó ideas. Hay dos anotaciones que entregó Rosa Duarte ahí, pero él estaba trabajando en eso. Porque haya sido preso por Duarte no quiere decir que sea infalible. Pero además esa era la idea de su proyecto. Esa es la constitución de Cádiz. No, pero es el modelo político de Occidente. Descentralizar y darle poder para que tú puedas para que tú puedas incluir esto en tu respuesta. ¿Tú crees que la figura de la gobernación civil debilita o fortalece la municipalidad? Qué bueno, ya te alejó lo de Leonel. No, espérate, porque esa figura ahí, como que esa figura como que es un poco decorativa ahí. Te cambió la pregunta para que mira, esté más cómodo ahí y no tenga que meterte con lo de realmente reitero, o sea, lo de la municipalidad en los hechos, por la forma de elección popular, está definida como un órgano, como órganos autónomos descentralizados. Es decir, es un poder propio en sí mismo, porque así lo otorga mediante el ejercicio del sufragio el soberano, que en una democracia es el pueblo. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que trabajar y muchos de los temas que están planteados en las reformas que se han enunciado, necesitarían para ser realidad un ejercicio muy distinto de parte de la municipalidad. La figura del gobernador. Oye, te pongo un ejemplo, escúchame. Pero lo primero es que no tiene dinero la municipalidad. Bueno, pero ahí voy. Hay un tema. No tiene dinero para ser autónomo. Para mí el tema más crucial que ha planteado Luis Abinader es el tema del pacto del agua. El agua. ¿Por qué el agua? Porque para mí es la base de todo. O sea, porque cuando hablamos de el agua, que en el pacto no está muy enfocado, en la propuesta que he visto, no veo que esté tan enfocado el tema relativo a la producción de agua. Uno de los problemas más serios que tiene que plantearse este país es la producción del agua, es decir, la conservación y el desarrollo de nuestras cuencas hidrográficas. Parece mentira, señores, pero en la administración dominicana, en la gestión de los ministerios, el medio ambiente lo ve un poco desde la óptica medioambiental, etcétera, pero el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, todavía organismos que tienen que ver con el desarrollo rural, no conocen bien el tema de la cuenca hidrográfica esencial. Y lo otro, la parte sobre los recursos costeros. Esto es una cosa esencial. Y pregunten si la municipalidad dominicana tiene alguna idea y alguna competencia sobre eso, cuando quienes están en esos territorios costeros y quienes le toca estar donde se nacen los ríos justamente son las autoridades locales. Jonathan. Onofre, saludos. Estamos terminando, Leandro. Onofre Rojas, miembro de la dirección de la Fuerza del Pueblo y de la Secretaría de Implementación de Políticas Sociales de este partido. Onofre, ¿cómo se haría? ¿Cómo nosotros en este país vamos a descentralizar el poder y a generar políticas públicas específicas con y para el territorio en República Dominicana, tomando en cuenta que los gobiernos, los 3 últimos gobiernos, se han hecho de la vista gorda en cuanto a lo que define gran parte del poder y de una política pública? El billete, el dinero. No se cumple y no se le da el dinero a los ayuntamientos. Y eso por un lado, la parte del dinero. Y segundo, ¿cómo se haría tomando en cuenta
la forma en que se hace política aquí en el territorio, que son, no voy a decir solo narcotraficantes, el que tiene cuarto en el pueblo es el comandante de la tropa. ¿Cuál es la propuesta de la Fuerza del Pueblo para implementar esta visión de la descentralización del poder y hacer políticas públicas con y para el territorio? Bueno, hay algo que el país ha avanzado, y es que por lo menos en muchos municipios y territorios se han adelantado planes de desarrollo local, y eso en cierta medida da una idea de por dónde y cómo se puede avanzar. Los planes están ahí, pero como tú dices, viene el tema del financiamiento. Entonces, por un lado, hay que reconocer lo que dice la ley, que establece un 10% para los municipios. Y en segundo lugar... Leonel no lo cumplió nunca. Y en segundo lugar... te voy a decir, no. Nunca lo cumplió. No. Lo que pasa es, esa ley fue posterior. Déjame decirte una cosa. Hay un puntito aclaratorio, Jonathan, importante. Vamos a ver. Los municipios, cuando Leonel comenzó a gobernar en 1996, recibían el 20% de lo que se recaudaba del impuesto sobre la renta. Eso era más o menos un 1% del presupuesto nacional. Balaguer lo entregaba, pero de manera selectiva. No era que a todos los municipios se le entregaba su 1%. A lo que quería. Eso dependía. Entonces, se negoció, te lo digo porque me tocó negociar la de la Comisión de Reforma, se negoció un acuerdo con la Liga Municipal Dominicana. Estaba Julio Mariña en ese tiempo. Se aprobó la ley 1797. Mediante esa ley se le otorgó el 4% del presupuesto a los municipios, ahí en la 1797, y se cumplió religiosamente. Déjame decirte, fue el momento en que los municipios tuvieron una curva de crecimiento más importante. Después se aprobó la ley que establece el 10%, entonces no, en la práctica lo han reducido. Tú te buscas los últimos 6, 7 años del presupuesto municipal y a lo que más llega es al 2.7% del presupuesto. Que hay otra tarea antes de darle leche. Ahí tendríamos entonces que coger todas las leyes que disponen porcentaje y unificarla para ver para ver eso, porque ahí hay un choque con la realidad. Ahí está lo de la UAS, ahí está lo de los ayuntamientos. Pero la 176. Ahí está lo de salud también. Hay que tomar todo eso. Sí, pero en el caso de los municipios. Y aterrizarlo con la realidad para que se cumpla. Estoy de acuerdo contigo y sobre todo. Waldi Tavera en la 17607 la analizó. Maestro Waldi de la municipalidad. Es una de las gente que más sabe de municipalidad. Waldi Tavera. Y la analizó. Y el 10 se le había quitado y Waldi lo dijo. Después entonces volvieron a hablar del 10% y hacer una cuestión especial. Pero a los municipios le quitaron el 10% en la 176. Lo otro que hay que hacer con los municipios, y yo aquí los reconozco críticamente, soy municipalista, pero tengo que reconocer que es muy poco el esfuerzo que hacen las alcaldías y la gestión local para recaudar más de manera propia. Naturalmente, hay toda una serie de impuestos y arbitrios que deben ser transferidos a los municipios. Bien, Onofre, buenos días. Me gustaría que tú hagas un resumen bien breve acerca de lo que fueron las conquistas principales de este proceso que tú dirigiste junto con un equipo de reforma y modernización, en cómo eso se refleja en términos de resultados en la vida social de República Dominicana, en primer lugar. En segundo lugar, si fuera Onofre el responsable de dirigir ese proceso, ¿qué quitaría de esa agenda que el presidente sugirió o qué sumaría? Porque muchos entienden que son demasiados puntos para un periodo de gobierno tan corto. Y finalmente... Bueno, no, Leche, ya tú tienes dos preguntas y la respuesta del va a ser breve porque estamos pasados. Pero esta última la puede sumar. Pero serían 3, él no va a tener tiempo para responder. El tema de la participación ciudadana en la reforma, porque eso no está muy claro todavía, hacia una democracia ciudadana.
Bueno, yo creo que el gran logro en aquel proceso fue realmente introducir estos nuevos conceptos. Se avanzó en la modernización, como dije, que era lo que era posible, porque en aquel momento el gobierno no tenía Congreso. Ahora bien, sí se marcó la agenda. Yo te puedo decir que la mayor parte de las reformas que se han aprobado en este país en el siglo XX fueron diseñadas en aquel momento. Si tú coges en el Poder Ejecutivo todas las leyes de la modernización de la administración y la gestión financiera, los procesos de Contraloría, la ley de Tesorería, la ley de Contraloría, es decir, todo ese marco fue diseñado allí. La ley de partidos políticos, que no fue la que se aprobó, pero busquen el proyecto original. Nosotros lo entregamos en el 98 a Zully Bonelli, que era el presidente de la Junta. Es decir, hubo un enfoque integral de las reformas. Todo el tema, había una comisión especial para el tema de la justicia y el sistema carcelario, y te puedo decir que ahí se avanzó bastante. Nosotros incluso en la comisión diseñamos un proyecto que conseguimos 36 millones de euros donados por Unión Europea para el proceso de reforma y modernización del Estado. Y gran parte de todas las medidas que se implementaron inicialmente en este siglo, al principio, es decir, tuvieron como base ese proceso. La participación, como te decía, nosotros decíamos que era objetivo de la reforma, era el método y es lo que garantiza que los procesos puedan tener continuidad en el tiempo. Entonces, esto es capital, y yo creo que sí, también se debe hacer un ejercicio de priorización, porque son muchas las cosas que están por delante y no se pueden, la verdad que no se van a poder todas ejecutar al mismo tiempo. Gracias, Onofre Rojas, miembro de la Dirección de la Fuerza del Pueblo, Secretaría de Implementación de Políticas Sociales. Cambio y fuera.